Contento por la oportunidad de estar acá. Perfecto. Bueno, antes de iniciar el desarrollo de la actividad, dejo con ustedes al director de investigación de la Universidad Arturo Prat, el doctor Ricardo Espinaza, para que entregue el saludo inicial. Muchas gracias, Sol. ¿Qué tal, colega? Muy buenos días. Muy buenos días, Alejandro. Sí, efectivamente, en estas actividades conjuntas que hemos estado realizando con la universidad, desde la Universidad Arturo Prat con la Universidad Autónoma, ¿no? En estos talleres de especialización y de herramientas en pos del desarrollo de la productividad científica. Hoy día tenemos una actividad muy particular, liderada por Alejandro. Alejandro es ingeniero de formación, es magíster en ciencias de la ingeniería y es doctor también en ingeniería e industria. Tiene una destacada y dilatada trayectoria, ya aún joven, pero ya es prácticamente un investigador senior, ¿no? Con más de 10 años en el sistema de educación superior como académico. Eh, con un número considerable de publicaciones indexadas, ya sea en Scopus y WOS, cerca de las 100 ya, creo. Em, y también con una serie de proyectos de investigación a su haber, ¿no? Em, Adicional a eso, Alejandro también es editor en una revista científica que la consideramos también una revista amiga de la editorial de nuestra universidad, ¿no? La revista de Ciencia Económica y Administrativa CEA, ¿no? En la que el editor, que ya prontamente cumplirá 10 años, pero ha tenido una labor sostenida en la difusión del conocimiento de acuerdo a su especialidad y en la incorporación a base de datos, indexaciones, catálogos, registros que por ahí también después luego vamos a poder conversar para el porvenir de nuestras revistas institucionales, ¿no? Bueno, sin más quisiera dejarlos ya con Alejandro, que nos va a entregar esta serie de herramientas que no son habituales al momento de comenzar el deseo de publicar nuestro quehacer académico, nuestro quehacer intelectual, nuestras primeras producciones, ¿no? Y así que estas recomendaciones, estos lineamientos de seguro van a ser de muy útil y de muy provechoso consejo para nuestro quehacer posterior. Eso, y extenderle el saludo a nombre de la Vicerrectoría y de nuestra Dirección General. Muchas, muchas gracias, Ricardo. Bueno, ya empezamos entonces con el taller. Doctor Alejandro, por favor. Perfecto, muchísimas gracias. Voy entonces a compartir acá la pantalla. Y vamos entonces a hablar de un tema que, como bien lo mencionaba el doctor Ricardo, es apremiante en este tipo de dinámicas cuando estoy empezando con mi carrera investigativa y tengo este reto de poder identificar cuáles son esos errores más comunes, cuáles son esos momentos donde debo ponerle el ojo, la atención al momento de someter un artículo científico. Vamos entonces a hablar de varios de ellos, pero vamos a hacer un recordatorio para los asistentes que quizá no tienen la claridad de cómo se surte este proceso de sometimiento de un artículo científico. Entonces, en pro justamente de que esta dinámica se pueda entender muchísimo más, voy a contarles un poco de cuál es el proceso que tenemos que surtir en una dinámica de estas. Lo primero es que nosotros como autores siempre debemos tener claro cuáles son los requisitos en términos de estructura y en términos de extensión, tipo de letra, tipo de referencias que tiene un artículo, porque es lo primero que va a revisar una revista. Entre más top sea la revista, si es una revista Q1 y Q2, nos van a rechazar directamente por este tipo de elementos. Si yo no cumplo los elementos mínimos en términos de la estructura, pues va a ser el primer filtro. Una revista, por ejemplo, puede recibir alrededor de 3.200 artículos y en esa recepción de 3.200 artículos puede entonces descartar los primeros de ellos simplemente porque no cumplen la extensión. Entonces, este es el primer paso, que es un paso que para revistas internacionales puede tomar 2, 3, 4, 5 días porque tienen procesos quizá más estructurados. Para revistas latinoamericanas a veces puede tomar un mes decirle al autor que no cumple por estructura y requisitos. Pero esto es una pérdida de tiempo para nosotros como autores porque nos deja en desventaja frente a diversos procesos. Después de esto, ¿qué pasa en la revista? Pues en el cumplimiento de requisitos, increíblemente, se quedan alrededor de un 20 o 30% de los artículos. Entonces, ¿qué paso sigue? Normalmente se verifica la originalidad. Hay un elemento bien importante que debemos tener presente
Y es que la verificación de originalidad está orientada más desde una perspectiva de similitudes. Nosotros no tenemos cómo decir desde una revista cuando existe un plagio o no, ¿cierto? Se identifican similitudes y ya se analiza. Entonces no podemos decir, no, pasé el artículo por Turnitin o por cualquier software y me dio plagio. No, me dio similitud. Ya se entra a indagar en términos de la revista si esta similitud puede constituir o no una alerta de plagio. Esa verificación de originalidad, muchas revistas la tienen orientada desde un máximo de 20-25%. Entonces, es un segundo filtro donde se nos quedan muchos artículos cuando sometemos o cuando recibimos artículos en este tema. Posterior a esto, aquí ya se han quedado más o menos el 30% de los artículos. De 100 artículos que una revista recibe, el 30% se van quedando porque no cumplieron los criterios o porque no están cumpliendo la dinámica de originalidad que cada revista pide. Algunas son muy exigentes y dicen no puede haber más del 10% de coincidencia, así esté citada. Otras son más flexibles y dicen un 25%. Elemento muy importante para cuando ustedes pasen sus escritos por un detector de similitud. Por favor, seleccionen en la casilla que no quede en el repositorio, porque si queda en el repositorio, el mismo documento puede quedar como una similitud con su propio documento. Es decir, yo puedo pasar mi artículo por Turnitin si no selecciono que no quede en el repositorio, después cuando otra revista lo pase, le puede dar 100% de coincidencia con otro documento, pero la realidad es que es el mismo. Entonces hay que tener esa claridad. Posterior a eso ya viene la evaluación editorial. Miren que hasta ahora el artículo apenas está empezando su proceso y ya un 30% de ellos se nos está yendo. La evaluación editorial, ¿qué comprende? Ya comprende que alguno de los miembros del comité ya identifica si el artículo es o no pertinente para la temática de la revista. Esa pertinencia de la temática se puede dar desde muchos factores. Un primer factor puede estar orientado al hecho de que, como lo decía el doctor Ricardo, en la revista SEA, por ejemplo, es una revista de ciencias económicas y administrativas. A veces nos mandan artículos de educación, pero educación en administración. Entonces, ¿qué esperamos de un artículo de este tipo? ¿Lo recibimos o no lo recibimos? En primera instancia, sí, pero su enfoque debe ser el impacto de esa educación en la administración, en las ciencias administrativas. Si la redacción del artículo está más orientada a la dinámica de pedagogía, educación, competencias, microcurrículo y no a la dinámica de administración, ese artículo, aunque parece por título afín a nuestra revista, es más afín a una revista de educación. Y ahorita en los errores más comunes van a ver que este es de los más propicios. Normalmente se asocian este tipo de artículos orientados a un tema, simplemente, no es que yo hice la encuesta en estudiantes de administración, lo voy a mandar a una revista de administración. No, es el foco que le doy. Si el foco que yo le di es de educación, así son encuestas en estudiantes de administración, va para una revista de educación. Si el foco que le doy es el análisis o impacto en el perfil de egreso del administrador, en las competencias del administrador, en el microcurrículo del administrador, sí puede ir en una revista de administración. Entonces, esta pertinencia de la evaluación editorial es vital y a veces no es capricho de los editores. Bases de datos como Cielo, Scopus, Web of Science nos exigen seguir una línea editorial. No podemos publicar todo lo que nos llegue porque la revista no sería especializada. Posterior a eso, por fin viene la evaluación por pares o la evaluación que conocemos como doble ciego. Este proceso hasta la evaluación editorial puede tardarnos hasta 2 o 3 meses. Pregunta muy frecuente que nos hacen y es, Alejandro, ¿cuánto tiempo debo esperar para preguntar a una revista por mi artículo? Yo sugiero que no debemos preguntar antes de 8 semanas, ¿cierto? En 8 semanas es un tiempo prudente para yo enviarle a la revista y decirle, ¿me podrían ustedes comentar cómo va el proceso del artículo titulado tal, con código tal? Y le pueden decir, va en originalidad, ya está en evaluación, estamos en búsqueda de pares. Entonces, 2 meses es un tiempo prudente. 2 meses después puedo volver a preguntar. Pero tenemos el caso de autores que preguntan a la semana, ¿cierto? Esto pues realmente no es bien visto en términos de editoriales porque da a entender un desconocimiento del proceso.
Nosotros, por ejemplo, somos una revista que no somos Scopus. Publicamos alrededor de 30 artículos al año y en este momento tenemos en proceso 183 artículos. Entonces, imagínense ustedes, sin ser Scopus tenemos 183 y seleccionamos 30 para este año. Ahora las revistas Scopus pues tienen un número muy alto, 500, 600. Tenemos como miembro del comité editorial un editor de una revista Scopus Q2 en Estados Unidos que recibe más de 3.000. Por aquí hay una primera duda de Daniel Román. Daniel, te voy a dejar aquí el nombre de la revista, se llama Revista SEA, es una revista Open Access, está en Redalib, en Latindex, estamos ahora postulados en Cielo, bueno, ahí te dejo el nombre y ahorita si algo les paso el link. También nos pueden ir dejando sus dudas por acá. Muy bien, entonces pasa la evaluación por pares. Esta evaluación por pares es un proceso bien particular porque es el proceso que hace que esto sea tan interesante. Usted puede ser un doctor o puede ser un estudiante de pregrado de ingeniería y va a ser evaluado es por el contenido de su publicación. Entonces, en la evaluación por pares normalmente se manda a 2 o 3 pares que evalúan la pertinencia de su artículo. Estos 2 o 3 pares se pide que tengan experiencia en el tema, artículos en el tema, para que puedan evaluar de forma muy clara la pertinencia. ¿Por qué 3? Porque normalmente con 3 puedo hacer desempate. 2 aceptan, uno rechaza, 2 aceptan con correcciones mayores, uno con menores, 2 rechazan, uno acepta, pero al final es decisión del editor. Otra pregunta muy frecuente que nos hacen. Alejandro, si dos me aceptaron, uno me rechazó, ¿por qué la revista me rechazó? Esto es porque al final el concepto que pesa es del editor, ¿cierto? Puede que esa persona que rechazó con unos argumentos tan contundentes que así 2 hayan aceptado, el editor toma la decisión de rechazar. O puede darse el caso contrario. Uno aceptó y 2 rechazó. Uno aceptó y 2 rechazaron. Pero al final la decisión que se toma es que se va a aceptar. ¿Por qué? Porque el editor consideró que los 2 que rechazaron no tuvieron los argumentos suficientes. Ese caso casi no pasa, pero les cuento que al final es potestad y eso está identificado en las políticas de la revista. En esa evaluación de pares puede demorarse entre 4, 8 y algunas revistas 12 meses. Sé que este es un tiempo que parece muy alto, pero es el tiempo promedio que se demora este proceso. Entre más especializado sea el tema, más se puede demorar. Entonces yo tengo un artículo, por ejemplo, sobre adopción de tecnología en población sorda. Es un tema que trabaja muy poca gente y ese tema se me puede demorar 8, 12 meses en revisión. Pero tengo otro sobre gamificación en aulas virtuales. Ese lo trabajan más personas, se me demora 2, 3, máximo 4 meses. Entonces tengámoslo muy claro. Es un proceso de paciencia, es un proceso donde se articulan muchos elementos. Normalmente las revistas que son open access, que son casi todas en Latinoamérica, no cobran ni pagan, no cobran a los autores por publicar, no le pagan a los revisores por la revisión, no le cobran al lector por la descarga del artículo. Y cuando eso sucede, pues el proceso es más lento, porque es un proceso de voluntades, un proceso de construcción colectiva de conocimiento. Ahora viene el siguiente paso. ¿Es aceptado? Normalmente no es aceptado a la primera ronda. Tengámoslo muy claro. Muchas veces los autores se nos desaniman, se nos desmotivan porque piensan que su artículo es muy bueno. Claro, es como un hijo. Uno siempre piensa que su hijo es bueno, ¿cierto? Uno no le ve las cosas malas al hijo, lo mismo pasa con un artículo. Uno piensa que su artículo es bueno y cuando llegan y le hacen varias correcciones, pues se desaniman. Pero el panorama donde me lo aceptan con correcciones es un muy buen panorama. Es un panorama donde yo puedo decidir y abordar. Ahorita vamos a ver poco más del tema, pero es el panorama más común. Un 1% de los artículos se podrá aceptar directamente. Es más, les soy muy sincero, yo desconfiaría de una revista que me acepte el artículo sin ninguna corrección. Yo desconfío de una revista que lo haga. Y en Colombia, por ejemplo, hay pautas donde el ministerio para incentivos o para otros elementos te pide la evaluación de pares, porque la evaluación de pares es la garantía de que este artículo pasó por un proceso de revisión. Entonces, acojamos las correcciones, tomémonos el tiempo. Las revistas dan a veces entre 15 días, lo más normal es un mes
algunas dan 3 meses, tratemos de no tomarnos los 3 meses, se nos va desactualizando el artículo. Un mes es un tiempo muy prudente para hacer correcciones de artículo. Entonces ahí más o menos en todo ese proceso, yéndonos muy bien, van unos 6 meses. Ahora, después de esos 6 meses, bueno, después del mes de corrección, vuelvo y mando, la revista tiene la potestad de volver a mandar a los revisores o que el editor diga si se validaron o no las correcciones, ahí puede pasar otro mes. Muchas veces también nos preguntan, Alejandro, el artículo ya se aceptó, ¿por qué se demora tanto en publicarse? Básicamente porque esto tiene un proceso posterior. Cuando se empieza la edición, se corrigen los textos, hay una corrección de textos tanto en español como en inglés, pasa un corrector de estilo, se corrige el abstract, se hace un diseño y una diagramación del artículo para que sea compatible con Amelica, con Redalic, para que pueda ser indexado, para que sea interoperable, tenga interoperabilidad con la base de datos de Scopus, con todas las bases de datos para que sus citas y referencias sean visibles y finalmente se publica. Entonces, después de la aceptación puede pasar mínimo un mes, más o menos en este Ahora ya no. proceso. Oye, estos profesores son medio locos de la cabeza. No, y ayer lo dijo que sí, que pero que Tenemos por aquí un Hola, hay un micrófono. micrófono que no está silenciado. voy a, Pris, dice mañana dice Pris. tenemos para mañana Ya, derechos humanos, que ya no. ahí sí, disculpen, ahí lo silencié. Perfecto, muchas gracias. Entonces ya pasamos a la publicación. En este proceso, entonces yo quiero que tengamos claridad sobre esta primera estructura. Vamos a ver si por aquí en el chat hay algún otro comentario. Por aquí nos saluda Lupita, dice si habrá lista de asistencia. Daniel ya nos comparte el link de la revista SEA y las indexaciones. Tenemos un sistema de revistas, ahí hay otras revistas interesantes. Si a alguno le llega a interesar alguna dinámica allí, pues bienvenidos. Y también al final les dejaré mi correo electrónico por si hay dudas específicas, me puedan ustedes escribir sin ningún problema para ellas. Listo. Entonces voy a contarles un poco en términos de la estructura del artículo, cuáles son los elementos que se tienen que tener más presentes en esta dinámica. Lo primero, cuando hablamos entonces del proceso de estructuración del artículo, pues no empezamos por el título, Arce, pero si quieres puedes dejar abierto si gustas. lo voy a ¿Ah? condicionar No, pero desde la están perspectiva. Ay, ahora soy yo la que está con Con el el micrófono, micrófono abierto. Ya. tranquilo. En la estructura entonces general del artículo vamos a ver cada uno de los elementos, pero este elemento quiero que sea el elemento resumen al final porque quiero que después de que veamos toda la dinámica de los errores podamos ya identificar a modo resumen cuáles son los elementos que debe llevar cada sección. Primer error, y voy a empezar con los errores más comunes, extenderse mucho en la exposición de los datos y las ideas. El lenguaje español es un lenguaje muy diverso y muy amplio, y eso lleva a que también cuando los latinoamericanos escribimos, también le pasa a los españoles, escribimos de forma muy amplia. Entonces, cuando escribimos de forma tan amplia, pues podemos llegar a ser repetitivos. Entonces, lo primero, primer desafío para cada uno de ustedes, encuentre un equilibrio entre lo que escribe y lo que dice. Tengo muchos casos de estudiantes de doctorado, estudiantes de maestría que me dicen, profe, yo lo tengo muy claro en mi mente, pero no soy capaz de plasmarlo en el papel. Es todo un desafío plasmarlo en el papel. Pero además de un desafío plasmarlo en el papel, es un desafío reportar la información precisa, sin que se sobrecargue con demasiados detalles, sino que se enfoque en términos de los hechos y las ideas claves. ¿Y cuál es mi mapa para saber cómo enfocarme en términos de los hechos y las ideas claves? Mi mapa para saber cómo enfocarme allí está orientado a una perspectiva muy sencilla. ¿Cuál es su objetivo de investigación? Muchas veces, por ejemplo, voy a poner un caso para el taller, y es un artículo sobre intención emprendedora, ¿cierto? En ese artículo sobre intención emprendedora vamos a hablar sobre los factores que incentivan la intención de crear empresa en estudiantes universitarios. ¿Qué sucede? Me veo tentado en la introducción a hablar sobre la definición de emprendimiento por 5 autores, sobre la historia del emprendimiento, sobre las características del emprendedor. Pero cuando me voy al objetivo, el objetivo son los factores de intención emprendedora. Entonces, miren el error, no me estoy centrando en el objeto, en el problema primario, no estoy dándole prioridad a la idea clave.
Lo primero entonces para poder abordar este error es proporcione un mapa y en ese mapa sea claro en cuál es el punto principal y en ese punto principal trate de abordar los elementos que usted va a desarrollar frente a este. Entonces sea muy conciso al señalar ese enfoque en términos de la exposición de las ideas. Otro de los consejos fuertes y claros de todos los libros que ustedes encuentren para estructuración de artículos es que en la dinámica de sintetizar la información y hacerse entender mucho más, es vital utilizar mapas mentales, mapas conceptuales, imágenes, figuras, tablas, en lugar de de largas descripciones. Cuando usted hace uso de estas ayudas, pues le va a permitir con mucha más claridad poder tener la posibilidad de hacerse entender. Entonces, el consejo para este primer error es detalle esos temas específicos usando la menor cantidad de palabras posibles. Y este viene muy ligado a este error número 2, una mala estructuración de los párrafos del texto. El primer elemento es que usted debe identificar que detrás de cada párrafo debe haber una lógica específica. ¿Por qué digo una lógica específica? Porque cada párrafo debe transmitir una idea. Si usted mismo lee el párrafo y no siente que hay una idea allí, ese párrafo está sobrando, ¿cierto? Un párrafo efectivo es capaz de comunicar información al lector sin ser un párrafo largo. Alejandro, entonces, ¿cuánto se recomienda en términos de extensión? No hay una extensión recomendada. Lo que sí debe haber es un estilo propio. Ese estilo me dice que yo no puedo tener en un artículo que estoy escribiendo un párrafo de 12 renglones o de 12 líneas, seguido por uno de 4, seguido por uno de 2 y después uno de 15. ¿Eso qué denota? Que no hay un estilo en la escritura. Usted puede ser una persona de párrafos cortos, entonces tiene párrafos de 6, luego uno de 7, luego uno de 5, luego uno de 8, luego uno de 6. Listo, hay una estructura. O de párrafos un poco más largos, uno de 8, uno de 10, uno de 9, uno de 7, uno de 10. Listo. Recomendado que no excedamos los 6 a 8 renglones. Esa es mi recomendación. ¿Por qué? Porque cuando la persona empieza a leer, ella está terminando la lectura del párrafo. Si son 15 renglones, créame que ya no va a tener claridad sobre la idea con la que inició ese párrafo. ¿Cuál es mi objetivo con esto? Con que los párrafos sean cortos, que el lector pueda digerir fácilmente la lógica de la información que usted está plasmando en cada uno de los párrafos. Entonces, a veces tenemos artículos que uno denota que hay un hallazgo significativo, que hay un aporte al conocimiento, que hay un valor agregado, pero definitivamente está mal estructurado. Entonces, por eso hablamos que los párrafos no deben ser saturados. Algunos consejos. Los párrafos de una sola oración no son recomendables, ¿cierto? Esto depende de la revista, pero un párrafo obviamente no es recomendable con una sola oración porque es un párrafo que no tiene puntuación, que no es capaz de identificar una idea y estructura lógica, y a partir de allí, pues estoy denotando que no tengo capacidad de escritura y menos escritura académica. Entonces, ¿cuál es la estructura que se propone? Primero, en un párrafo, la primera oración debe introducir el tema o la lógica del párrafo, ¿cierto? De qué se va a hablar. Por ejemplo, la intención emprendedora es uno de los elementos que debe considerarse en los procesos de entrenamiento empresarial en las universidades. Ese primer elemento me denota de qué va a hablar el párrafo, ¿cierto? Las siguientes oraciones proporcionan la información sobre la idea que estoy desarrollando. Entonces, este entrenamiento debe estar condicionado por 3 elementos: una caracterización, entonces la primera oración me habla del tema, las siguientes me proporcionan información para el desarrollo de este tema, y la oración final o el último elemento del párrafo ya es el que me resume el contenido o que me lleva a conectar la información con el siguiente párrafo. ¿Esto quién lo sabe? Yo como lector, pero esto a veces no es tan difícil de hacer cuando somos varios quienes estamos escribiendo el artículo. Entonces vamos a poner un ejemplo. Pensemos que yo estoy escribiendo un artículo con Sol y estoy escribiendo un artículo con William. Y como los tres estamos escribiendo el artículo, obviamente nos queda muy difícil sentarnos y escribirlo juntos. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Lo que yo recomiendo para que haya una buena estructura de párrafos. Diseñen la columna vertebral del texto.
¿Qué es la columna vertebral del texto? El número de párrafos que usted va a tener. Y en esa dinámica del número de párrafos que va a tener, voy a cerrar esta para que no me suene. En esa dinámica del número de párrafos que usted va a tener, entonces usted lo que va a tener claridad acá es qué tanto me puedo extender. Revistas de ingeniería como IEEE Latin American Transaction me reciben artículos de 8 páginas. Mi introducción debe tener 3 párrafos. Que está uno de Venezuela. Listo. Revistas más amplias en términos de contenido. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 25 páginas. Mi introducción puede ser más larga. Entonces, esto lo hago también dependiendo de la revista. ¿Por qué? Sola hace una parte del artículo, el profesor Edwin otro, la doctora Carmen otro, y resulta que cuando llegamos a reunir todas las partes nos quedó un artículo de 40 páginas. La revista admite 25. Entonces, eso es un reproceso. Por eso el consejo más fuerte para este segundo error es diseñe la columna vertebral. ¿Cómo es la columna vertebral? Vamos a identificar. Listo. Introducción. Vamos a tener 5 párrafos. Listo. Entonces, en estos 5 párrafos, el primero va a hablar sobre la importancia del emprendimiento. El segundo va a hablar sobre por qué la intención emprendedora es un elemento que se debe estudiar en Latinoamérica. El tercero habla sobre el problema que vamos a abordar sobre la intención emprendedora en jóvenes universitarios. Y el cuarto habla sobre cómo delimitamos ese problema en Chile. Listo, tenemos 4 párrafos y el quinto sobre el contenido. Miren que solo hicimos la columna, pero eso nos va a permitir que nosotros 3, nosotros 4, Sol, la doctora Carmen y el profesor William, vamos a tener una misma visión y lógica sobre cómo vamos a construir el artículo. Si yo le digo entonces a Sol, Sol, haz la introducción, Sol puede llegar con una introducción de 2 páginas. Doctora Carmen, haga el marco teórico, llega con un marco teórico de 2 páginas. Y no tiene sentido que la introducción y el marco tengan la misma extensión, vuelve y se reprocesa la información. Pero si nos reunimos una hora, hacemos la columna vertebral, nos anticipamos y pensamos cuántos párrafos va a tener cada sección, qué lógica va a tener, qué contenido van a tener los párrafos, vamos a poder controlar y así no necesitamos estar reuniéndonos tanto, sino que cada uno sabe cómo va a ser el contenido que vamos a tener en nuestro artículo. ¿Cómo le gusta la revista? Si ya tenemos clara la revista, ingresen a la revista y miren. Revista Mexicana de Investigación Educativa. Observamos que es una revista con introducciones relativamente cortas, pero con marcos teóricos muy largos. Revista Ingeniare, que es de Chile. Es una revista que casi no se utiliza un marco teórico largo, sino una introducción extensa y de una empieza con la metodología. Entonces, esto también nos permite hacer una columna vertebral más articulada con lo que requiere cada una de las revistas. Voy a revisar por acá si hay alguna otra duda. Por lo pronto, no. Tercer error, no preparar un resumen adecuado. Resulta que cuando preparamos el resumen, normalmente estamos ya en un punto, porque el resumen es lo último que se prepara en un artículo científico, porque es la vitrina lo que me va a permitir vender el artículo. Porque hablo de la vitrina. Cuando usted busca en Google Scholar, que es un buscador gratuito, cualquier tema, ¿qué es lo primero que mira para saber si va a darle clic o no al artículo? El título, ¿cierto? Y después del título, lo que le va a permitir saber si ese artículo vale la pena tenerlo en cuenta para su investigación o para su trabajo de grado, es leer el resumen. A veces hay artículos muy buenos con un resumen que no hace fidelidad de ese artículo. Entonces, muchas revistas descartan con el resumen el artículo, porque si usted no sabe escribir un buen resumen, muy posiblemente no supo escribir un buen artículo. Así sus datos sean buenos, así haya recolectado 3.500 encuestas en toda Latinoamérica, un resumen bueno debe tener algunas características. Entonces, ya estamos muy cansados cuando vamos a escribir el resumen, se lo dejamos a veces a la persona que, digamos, no ha estado tan atento al artículo, entonces vamos a darle más importancia a esta sección. Aunque es breve, no significa que sea fácil de escribir, requiere tiempo para yo saber entre esas 20, 25 páginas de mi artículo cuáles son los elementos más significativos. Debe tener la capacidad de resumen de capturar la esencia de lo que fue el valor agregado de mi investigación de una manera muy concisa, pero también muy atractiva. Pensemos este inicio en un resumen. El emprendimiento es una temática de importancia
cada vez mayor en Latinoamérica. ¿Cómo nos parece ese inicio? Sin ningún valor agregado. Ese inicio es un inicio genérico. Puedo cambiar el emprendimiento por la transformación digital y sigue aplicando. Puedo cambiarlo por educación virtual y sigue aplicando. Entonces, no seamos genéricos en el resumen. Planteemos cosas diferenciales que llamen la atención, que hagan que el lector esté interesado. Porque así como sucede en un centro comercial, que por la vitrina decido si entro o no, el resumen es como la vitrina de nuestros artículos para decidir si yo leo el artículo completo o no. Consejos entonces para que no nos suceda este error. Primero, sintetice. Seleccione de forma muy cuidadosa esa información relevante y utilice un estilo muy conciso. Trate de que se capte la atención del lector con esos hallazgos diferenciales, significativos, únicos. Cuando me ponen a mí, pues que soy editor de revista, se concluye que la intención emprendedora en estudiantes universitarios es un tema que debe seguir siendo abordado en Latinoamérica para mejorar las estrategias de educación en las universidades. Yo me hago esta pregunta. ¿Estos investigadores tuvieron la necesidad de hacer una investigación para llegar a esa conclusión? Vuelvo a decirle la conclusión. Se concluye que la intención emprendedora en estudiantes universitarios es un tema que debe seguir siendo estudiado en Latinoamérica para abordar estrategias educativas en las universidades. La respuesta es no. No se tuvo que haber hecho una investigación para llegar a esa conclusión. Entonces, la conclusión debe mostrarme que su investigación tuvo unos hallazgos interesantes, explícitos, bien abordados. Ejemplo, se concluye que las variables más Como significativas en la imagen, intención de entonces. crear empresa, repito, se concluye que las variables más significativas en la Lo he intención de puesto como crear imagen. empresa, y tenemos un micrófono activado, creo que es la profesora Mercedes. Sí, lo estoy silenciando, doctor Alejandro. Muchísimas gracias. Aprovecho la instancia para pedirle a las y los asistentes que por favor silencien sus micrófonos. Gracias. Muchas gracias. Estamos. Ya vemos 39 asistentes. Un saludo desde Venezuela, otro saludo desde otros lados. Me alegra pues que estén por acá. Ya saben, nos dejan sus dudas y yo voy mirando el chat permanentemente. Entonces, en esta dinámica vamos a plantear una conclusión que vale la pena que esté en un resumen. Se concluye que los factores más significativos que condicionan la intención emprendedora son la tolerancia al riesgo, las normas subjetivas, y la preparación del docente tutor. Ese sí es una conclusión que muestra y denota la necesidad de haber hecho esta investigación. Entonces, a lo que voy es, esforcémonos mucho en el resumen, porque es lo que va a permitir que después nos lean y nos citen, pero también es lo que va a permitir que el editor le parezca llamativo mi artículo. Características claves. Normalmente el resumen no tiene más de 200, entre 200 y 250 palabras. En ingeniería muchas veces menos de 100 palabras. Revistas de la IEEE menos de 100. 100 es todo un reto, pero 250 sigue siendo un reto. Muestre todo el potencial de la investigación. Muestre metodológicamente qué hizo. Evidencie los aspectos diferenciales. Incluya lo nuevo. Trate de ser muy impactante y muy llamativo. Entonces, en esa perspectiva, miren la importancia del tema como parte inicial, luego sigan con el objetivo general. Después de haber hablado del objetivo general, entonces ya adentren en describir de forma muy breve la metodología. Si su muestra fue significativa, hable de su muestra, cuántas personas entrevistó, cuántas encuestó, el tipo de investigación. Y el enfoque más fuerte definitivamente es en los principales hallazgos. Otro error, un ejemplo. Entre los resultados se podrán encontrar diferentes estrategias que se definen para incentivar la intención emprendedora. No, no me cuente que voy a encontrar las diferentes estrategias. Muéstreme 2 o 3 estrategias que sean claves y que me lleven a mí a decir, me voy a leer este artículo para encontrarme con esas 2 o 3 estrategias. Entonces, desde allí es que quiero que tengamos muy presente que el resumen se convierte en la puerta de entrada para este proceso y como es la puerta de entrada debemos darle total prioridad. El material yo sí se los puedo facilitar, yo se los estaría enviando por medio de Sol, entonces
para que les quede, y si se está grabando la reunión, que era otra de las preguntas que se tenía. Cuarto error en esta dinámica, presentar una introducción poco llamativa. ¿Qué es una introducción poco llamativa? Primero, que no tenga cohesión, que los párrafos no se conecten entre sí, ¿cierto? Para esto es necesario que yo dé una lectura y la estructure de lo general a lo particular. Primero hable de por qué este tema es importante a nivel general. Error muy común. Empiezan. La empresa Susanita, bueno, es que aquí hay una empresa que se llama Tostada Susanita, pero voy a poner otro ejemplo. La empresa de alimentos prolácteos tiene una problemática orientada en, cuando usted empieza su introducción así, lo que me está contando es que tiene un problema muy local, muy pequeño, y muy seguramente ese problema no es pequeño. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debe usted empezar a contarme el problema en la introducción? Empiece hablándome del sector lácteo, porque esta empresa es de leche, pero no voy a empezar hablando de la empresa de leche, empiezo hablando del sector lácteo. El sector lácteo registra un crecimiento del 8.2% en Latinoamérica, generando 17.000 empleos al año en países como Chile, Perú y Colombia. Cuando usted me empieza a hablar así, ya no me está contando que este es un problema de una empresa que se llama Prolácteos, sino que es un problema grande, pero yo lo voy a focalizar en una situación particular en Prolácteos. Entonces sepan vender la investigación, sepan hacerla llamativa desde la introducción, porque puede que otra empresa de leche en Uruguay, en México, en otros países tenga un problema similar y consulte su artículo o a nivel internacional. Entonces cuando lo hacemos con una dinámica donde empezamos con ese enfoque demasiado particular, que es el cuarto punto que vemos en pantalla, nos perdemos de la posibilidad de mostrar, vea, este es un problema grande, este sector es un sector importante, pero yo lo estoy delimitando a esta parte porque voy a hacer un análisis minucioso de ese elemento. Y así vendo mi artículo, soy capaz de estructurarlo adecuadamente. ¿Cómo? Teniendo mucha cohesión entre los párrafos, articulándolos adecuadamente, no incluyendo detalles innecesarios. Les voy a contar otra anécdota con otro artículo. Recibimos un artículo del sector textil, del clúster textil en Medellín. Y resulta que el artículo empezaba la introducción contándonos cómo se sacaba en un inicio pues, la historia de la lana y cómo empezaba la comercialización de la lana después de que se sacaba de las ovejas. Ese es un detalle, en este caso, innecesario, porque el artículo no es historia. Entonces, a veces damos un exceso de información y un artículo, por extenso que sea, no significa que sea bueno. Eso mismo le digo yo a veces a los estudiantes de maestría o doctorado cuando los asesoro en este tema. Alejandro, es que ya tengo un artículo de 40 páginas. Tener 40 páginas no significa que tenga un buen artículo. Tengo mucha información, sí, pero no significa que sea bueno. Puedo tener uno de 10 y ser muy bueno, puedo tener uno de 40 y no ser bueno. Otro elemento, cuando ya hablo de generalidades. Entonces, si mi artículo es sobre el sector lechero, el primer párrafo está muy bien que lo hable sobre el sector lechero. El segundo, quiero hablarlo ya del sector lechero en Chile, está bien. El tercero, resulta que empiezo a hablar del sector lechero en Perú, luego el cuarto en Paraguay, entonces me estoy extendiendo innecesariamente. Abordo temas muy amplios y al final no logro profundizar. No, céntrese en el tema y en las generalidades en la introducción. La introducción simplemente lo que quiere es ubicar al lector en lo siguiente. Primero, hay un tema importante a nivel general. Ese tema lo estoy delimitando y encontré un pero que es el problema. Ese problema lo contextualizo así y la forma en que yo me enfoco, delimito ese problema es la siguiente. Eso es la introducción. 5 párrafos aconsejables frente a ese tema. Porque cuando usted explica cómo lo enfocó, nos está contando el objetivo. Error muy común, enuncian los objetivos. A veces se confunde un artículo con un informe de trabajo de grado o un informe de un proyecto de investigación. Entonces, en la introducción me ponen una subsección de justificación, una subsección de objetivos. No, la introducción no lleva esas subsecciones. Y si ustedes van a ver las revistas, van a ver que no las lleva. Entonces, hay que ser muy coherentes con este proceso para que lo podamos tener claro. ¿Listo? Y otro elemento, y es que a veces repetimos la misma información que hay en el resumen. Esta es una tentación en la que caemos muchos autores. Tomamos información, ya estamos cansados y para el resumen cogemos un párrafo de la introducción y lo ponemos allí. No, no repitamos la misma información. Tenemos mucha información en el artículo,
como para repetir información en dos secciones que son tan seguidas como resumen e introducción. Entonces, en conclusión, en su introducción, muestre que este problema es importante a nivel mundial, que usted lo delimitó en términos del estudio que hizo, muestre cuál es el problema que usted delimitó, la forma como lo abordó, que es el objetivo, y de esa manera contextualíceme sobre el tema. Error número 5. Presentar una metodología que no sea ni replicable ni detallada. Quedémonos por favor con estas dos palabras, metodología replicable y detallada. Este es el pilar de la sección de metodología. Para que una metodología tenga, para que un artículo tenga la posibilidad de ser citado posteriormente, yo tengo que tener la posibilidad de que sea eh, debatible toda la información que tengo, y para que sea debatible tengo que explicar el paso a paso del proceso que llevé a cabo. Los avances en las ciencias duras están condicionados por esto. Medicina, química, física, todos estos avances están condicionados en la replicabilidad de la información. Encontramos una mejora en el antibiótico tal con tal elemento. Yo no soy de esa área, por eso pues no tengo el ejemplo específico. Para yo validar que esa mejora es buena o no, tengo que dar el paso a paso de cómo lo hice para que otros investigadores lo puedan replicar. Alejandro, pero no aplica en mi caso porque yo soy de ciencias humanas o ciencias sociales. No aplica de forma tan directa, pero sí aplica. ¿A qué voy? A veces hacemos una encuesta y reportamos los resultados de la encuesta. Y en la metodología no contamos elementos importantes como no contamos la muestra, no contamos qué método utilizamos, no contamos cuántas preguntas hicimos, con qué escala la hicimos, qué preguntas se utilizaron. Dejar el cuestionario abierto en un artículo científico es un consejo ganador. ¿Por qué un consejo ganador? Yo no quiero solamente publicar, yo quiero que me citen, yo quiero que mi publicación sea útil, y para que sea útil, lo ideal es que la repliquen en otros países, en otros contextos. Si yo hice una encuesta sobre intención emprendedora y pongo la encuesta a disposición del público que la está leyendo, pues tengo la posibilidad de que se replique, tengo la posibilidad de que esa encuesta sea aplicada en Perú, en Ecuador, en México, y se comparen los resultados. Pero si soy celoso con esa información, con la encuesta, si soy celoso con la forma en que recogí los datos, con cómo hice el tratamiento ético, pues ¿qué va a pasar? Que me van a rechazar el artículo porque no cumple este requisito de la metodología, no es replicable ni detallada, y que me voy a perder la oportunidad de que otros que me lean repliquen mi investigación, la debatan y se convierta en un referente para otro tipo de investigaciones en esta temática. Entonces, ¿qué debemos contar en la metodología? Sí o sí, el enfoque que tuve, si me fui por lo cuantitativo, lo cualitativo, perdón, si tuve un enfoque exploratorio, descriptivo, analítico, si tuve un método en términos mixtos o si fue solo cuantitativo o solo cualitativo, la población, la muestra, cómo recogí la información, en qué fechas, cómo validé la calidad de la información, cómo fue ese proceso, si utilicé algunas dinámicas virtuales. ¿Para qué? Para que quien vaya a replicar mi investigación le sirva eso de experiencia. ¿Qué criterios de calidad y validación utilicé? Toda la dinámica ética, si tengo el consentimiento, cómo se distribuye ese consentimiento, qué comité de ética fue el que me lo dio. Esto, por ejemplo, es obligatorio en todas las revistas de Taylor and Francis, cuando usted va a publicar un artículo allí, y en las revistas del Sevier también. Entonces, cuando tengo esto muy bien explicado, me evito que el editor me devuelva el artículo pidiéndome esta información. Sexto error, presentar resultados que no muestran el valor agregado de la investigación. Les voy a resumir este error con esta situación que pasa muchísimo. Hice una encuesta con 40 preguntas y resulta que lo que pasa en los resultados es que me reportan 40 gráficos de baja o 40 tortas o gráfico de porciones, como también se conoce. La otra hija no le metió. Por acá tenemos un micrófono, pues de Elsa.
Y la ventaja entre la pública es que en las nacionales se gradúan y ya te... Ya está silenciado. Bueno, esta dinámica nos muestra que hay un desconocimiento sobre cómo proporcionar la sección de resultados. Usted debe mostrar los resultados que muestren el valor agregado de la investigación. Cuando hablo del valor agregado de la investigación que estoy hablando, ese diferencial. Entonces, si usted hizo una encuesta con 40 preguntas y la forma en que me muestran sus resultados son 40 gráficos de secciones o 40 gráficos de bloques o de barras, con la respuesta de cada una de ellas, ya me está mostrando que no hizo un buen análisis de datos. 4 elementos para que este error no nos pase, para que mostremos valor agregado a la investigación en los resultados. Primero, organice sus datos, pero recuerden cuál es su mapa, cuál es su norte. La pregunta de investigación, su objetivo de investigación es su norte. Entonces, identifique de estos datos que yo levanté en mi investigación, basado en la relevancia que haya obtenido en ese levantamiento de información, ¿cuáles de esos datos me ayudan a responder la pregunta de investigación? Uno esperaría que todos, quizás sí, porque por algo lo recogí, pero muchas veces hay información que no fue significativa, entonces decido no darle tanta prioridad o protagonismo. Entonces, primero, organice los datos de acuerdo a cuáles de verdad aportan a dar respuesta a su pregunta de investigación. Segundo elemento, organice sus resultados, su sección de resultados por subsecciones que me permitan entender cómo llegué a ellos. Entonces, si metodológicamente yo identifiqué primero un abordaje cualitativo con grupos focales y metodológicamente la segunda fase fue un abordaje cuantitativo, la idea es que en los resultados aparezcan subsecciones del primer análisis cualitativo y después del análisis cuantitativo y posterior a eso, pues ya un contraste entre los dos. Pero esas subsecciones deben ser acordes a lo que yo definí en la metodología. Esto es muy útil más que todo en los artículos cualitativos. ¿Por qué? Porque el artículo cualitativo, cuando es de solo texto, puede llegar a ser muy denso, puede tener muchísima información y esa información puede generar ruido o que no se identifique tan fácilmente el valor agregado. Pero si usted, por ejemplo, la sección de resultados la divide por categorías o la divide por temáticas, va a ser mucho más fácil para el lector entender qué resultado obtuvo por cada categoría o por cada temática. Entonces, segundo consejo, cree sus subsecciones en la sección de resultados. Tercero, use gráficos y tablas. Esto, como ya lo decía desde el inicio, nos permite sintetizar mucho mejor la información. Las tablas las uso ¿para qué? Para datos más precisos, para generar comparaciones, para mostrar exactitud. Y las figuras las uso más para mostrar cómo cambian el tiempo, qué patrones se dan, qué tendencias, qué cambios existen. Tengo que tener claridad en tampoco excederme. Algunas revistas, por ejemplo, dicen no pasarse de las 8 figuras o no pasarse de 8 entre tablas y figuras, porque cuando también se reportan todas las tablas que dio la investigación, nos pasa, reportan todo el análisis que hicieron en SPSNR y nos mandan todas las tablas, nos queda un artículo de 15 tablas que el lector, ¿qué decisión toma? Muchas veces el lector no lo lee, porque es un artículo que está saturado de información. Usted como investigador es quien tiene la potestad de saber qué gráfico, qué tabla es representativo para reportar en esa sección de resultados. Entonces, consejo, sí utilice tablas y figuras, pero no sature el artículo de ellas. Y el último elemento para no caer en este error es enfocarse en los principales hallazgos. Cuando yo hablo de enfocarme en los principales hallazgos, estoy hablando de reportar solo los elementos que muestran valor agregado. ¿Qué quiere decir esto de reportar solo los elementos que muestran valor agregado? Cuando estamos hablando de estos detalles, es, por ejemplo, si una pregunta en la encuesta me dio 48% sí, 52% no, y esto al final no es muy concluyente para lo que estoy diciendo, aparte que es un dato univariado, que no tiene sino un análisis de frecuencia, no tengo por qué hacer una tabla que diga sí, 48%, no, 52%. Después una torta que me muestre en color verde sí,
48, no 52, porque lo que estoy mostrando es baja capacidad de análisis en mi sección de resultados y estoy dándole protagonismo a un dato que no tiene un análisis estadístico robusto y que no me está generando un diferencial frente a los resultados de otras investigaciones. Entonces traten de trascender la descripción del dato y el análisis univariado. Traten de hacer cruce de información, de hacer análisis estadísticos más robustos. Créanme que me pasa que llega un artículo que dice, encuestamos 1.250 personas frente a este tema y uno dice, ay, qué buena muestra, hay un buen tema, y va uno a los resultados y lo único que hicieron fue tomar de cada respuesta las frecuencias. No hicieron al menos un contraste, no lo agruparon al menos por temáticas, no agruparon las preguntas de tal forma que se hiciera un contraste entre ellas, no diferenciaron la pregunta dependiendo si la persona tenía empleo o no tenía empleo, es decir, no explotaron los datos. Error número 7. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Por aquí hay 3 comentarios en el chat. Por aquí nos dan saludos desde Venezuela y nos dicen, en la aclaratoria se te dice que tiene que tener más de 25 páginas porque si es menos no es considerado artículo, no es llamativo. Sí, esto es un mito realmente en términos del proceso, ¿cierto? Como bien lo decía, en ingeniería es muy común artículos que ni siquiera puedan exceder las 8 páginas. Hay otras revistas que tienen entre 15 y 25, pero la extensión del artículo no condiciona el hecho de que pueda o no ser un artículo adecuado. Perfecto. Vamos entonces a continuar acá con el error número 7. El error número 7 está orientado a omitir la sección de discusión. Ojo con esto es vital. La sección de discusión, muchas veces algunas revistas no la exigen, pero si no la exigen, es, digámoslo así, la cereza del pastel. Es ese valor agregado que puedo otorgar a mi artículo científico. ¿Por qué? Porque en la sección de discusión yo me voy a centrar en 3 elementos. Ya les voy a contar cuáles son esos 3 elementos. El primero de ellos, genero comparación con otros estudios similares. Yo identifico, por ejemplo, con la temática que ya les estoy diciendo que va a ser el ejemplo para toda la charla, que es la temática de intención emprendedora, que el factor que me dio más alto en la intención que condiciona la intención emprendedora en estudiantes universitarios en Colombia fue la tolerancia al riesgo. Y voy y contrasto y me doy cuenta que eso no pasa ni en España, no pasa ni en Estados Unidos, pero sí pasa en México y pasa en Venezuela. ¿Qué sucede? Claro que las dinámicas sociales y económicas de países como México, Colombia y Venezuela hacen que el panorama de emprendimiento sea un panorama que de por sí es de riesgo. Por eso la tolerancia al riesgo ya viene, digámoslo así, de una u otra manera definida en esa perspectiva. Entonces, digámoslo así, los estudiantes universitarios de México, los estudiantes universitarios de Venezuela y Colombia tienen mayor propensión a tolerar el riesgo que un estudiante universitario de España, de Alemania, de Francia, pero está más condicionado por el hecho de que están en un ambiente de mayor riesgo en términos social, económico. Cuando yo genero esta comparación es que se vuelve interesante la discusión, se vuelve interesante porque contrasto mi resultado con otros estudios y trato de dar una explicación de por qué el resultado es similar o por qué es diferente. Segundo elemento muy importante, dado que cada vez existe más producción académica y científica, los artículos nos exigen cada vez más que sea muy explícito para qué sirve esto que yo encontré. Es decir, cuáles son las implicaciones prácticas de los resultados de mi investigación, cuál es su utilidad. Y créanme que a veces es difícil encontrarla cuando uno lo lee. Entonces, para que no sea difícil en la discusión, déjelo implícito. Las implicaciones prácticas de los resultados obtenidos son las variables encontradas, permiten estructurar programas de fomento al emprendimiento que se orienten a potencializar eh, las variables de comportamiento emprendedor, normas subjetivas. Bueno, a lo que voy
es que mostremos en términos de la reflexión que usted hizo, el artículo de investigación que hizo, la revisión que hizo, la agenda investigativa que propuso, cuál es la utilidad para un lector. Esto también le facilita el camino a todos, al editor, a los revisores y posteriormente a los lectores. ¿Quién más que yo, que construí el artículo, sé sus implicaciones prácticas? Y tercer elemento, den claridad sobre el valor agregado de esta investigación frente a otras investigaciones similares. Ustedes me podrán decir, Alejandro, pero es que modelos de intención emprendedora existen muchos, modelos asociados a procesos eh, de estudiantes universitarios para crear empresa existen muchos. Sí, existen muchos, pero resulta que el 87% de ellos están en contextos de economías desarrolladas y apenas un 13% en economías emergentes, donde hay más propensión de estos modelos en Asia y en el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, en México, ¿cierto? Pero, por ejemplo, Perú no tiene modelos validados reconocidos frente al tema. Entonces, sí tengo un modelo que quizás ha sido muy utilizado, pero mi valor agregado es que este modelo no ha sido validado en el contexto social, educativo, económico que tiene México, que es diferente al contexto que tienen estos otros países. No voy a decir yo que el mismo modelo, el mismo resultado que dio en Francia me va a dar en Chile o me va a dar en Colombia. Es más, ya en las mismas ciudades puede ser diferente. Puede ser diferente lo que dé en Bogotá a lo que dé en Medellín. Estos tres elementos pueden estar en perfectamente 5 párrafos, pero que me identifique las implicaciones prácticas, la utilidad de estos resultados, el valor agregado a la investigación, cuál es el diferencial y que compare al menos con otros 3 estudios los resultados para saber si me dieron similares o me dieron diferentes. ¿Qué quiero yo? Que se centren en 4 elementos acá. Expliquen hallazgos inesperados, por ejemplo, cosas que no se esperaban encontrar y encontraron. Ejemplo, la investigación que he puesto como premisa, un hallazgo inesperado es que la influencia de la familia para crear empresa en Latinoamérica es muchísimo más amplia en México y Colombia que en cualquier otro de los países del sur, porque hay un papel mucho más protagónico en entornos familiares en estos países, México y Colombia. Otro hallazgo inesperado, que la dinámica de confianza percibida, eh, perdón, de autoeficacia percibida, que es como yo me percibo como persona, tiene mucha más preponderancia en economías emergentes que en países desarrollados. La autoeficacia percibida es básicamente qué tan propenso soy a tomar una acción, qué tan autoeficaz me percibo para crear una empresa. Entonces, esos elementos son hallazgos inesperados. Obviamente, como son inesperados, trate de reportarlos acá porque son los diferenciales de su investigación. Explique esas discrepancias, explique esa novedad del aporte y también sea muy sincero. Plantee limitaciones del estudio, plantee qué se podía haber hecho mejor y no se logró hacer en este estudio. Voy a mirar si por aquí hay dudas, por aquí tenemos un comentario. Por acá nos dice la profesora María Labrador, hay revistas que solicitan entre 10 a 15 páginas, sin embargo, lo interesante son los planteamientos bien explícitos como resultados de una investigación. Excelente disertación al incentivar y explicar los contrastes que se deben plantear, ideas que enriquecen la producción. Muchísimas gracias por el comentario. Vamos entonces con el error número 8. El error número 8 es no aprovechar la información de las referencias. Resulta que entre los primeros elementos que uno identifica que un artículo no está bien construido es una sección de referencias débil. Yo, sin leer una página del artículo, puedo mirar en el título, resumen, y bajo rápidamente a las referencias. Y si hay 7 referencias, tengo una corazonada muy fuerte, casi que la intuición ya lo dice con la experiencia como editor, que es un artículo que no está bien construido. Porque si usted solamente utilizó 7 referencias para hacer su artículo, quiere decir que no fue capaz de identificar antecedentes previos, estado del arte, dinámicas que le permitieran dar un mejor soporte a su investigación. Alejandro, entonces tener 70 referencias es un artículo muy bueno. No, no quiere decir que 70 sea bueno, pero definitivamente 7 sí no es aconsejable.
¿Cuántas referencias se deben tener? No menos de 15, siendo 15 un número bajito, pero hay revistas que te dicen hasta un máximo. Ejemplo, Formación Universitaria que chilena, máximo 30 referencias. Algunas no dejan pasar de 50, otras dicen no menos de 30. No, no es un condicionante, pero un número adecuado de referencias podría ser entre 20 y 30 referencias, un número adecuado, sin que estoy diciendo que 50 sea malo, pero menos de 15, menos de 20 es muy extraño en una investigación. ¿Por qué omitir la información de sus referencias es uno de los errores más comunes? Primero, porque debilita la validez de la investigación. Cuando usted no es capaz de encontrar toda la información de su referencia, cuando me da esta fuente es de Arango SF, es decir, Arango sin fecha, es muy extraño que una referencia de calidad no tenga fecha. Entonces trate de no reportar referencias sin fecha en sus artículos, porque si usted tiene una sección de introducción sin una sola cita y con información que tiene datos o información que es muy relevante, por ejemplo, que usted me diga, el factor que más condiciona la intención emprendedora es la autoeficacia percibida y no tenga ninguna cita que lo respalde, esto puede ser interpretado como una apropiación indebida de una idea que usted leyó en algún lado, porque esas ideas deben estar soportadas por literatura. Entonces, cuando usted no tiene bien estructuradas sus referencias, sus citas, impide que uno como investigador o como editor pueda corroborar la información que estamos suministrando. ¿Cómo lo evitamos? 4 elementos muy sencillos. Siga las normas. Identifique qué normas de citación tiene la revista a la que usted está sometiendo. Entonces, si es una revista, por ejemplo, de ingeniería, normalmente las normas son de la IEEE. Si es de ciencias sociales, normalmente normas APA. Identifique si es la última edición o no. Pero también puede ser Vancouver, pueden ser, ya usted identifica y siga con fidelidad a la norma. Consejos para esto, pues utilice un gestor, utilice Zotero, utilice Mendeley, utilice algún gestor que le permita tener un mejor control de las citas y referencias. Asegúrese que todos los datos estén en la fuente, que no falte apellidos, año, nombre del artículo, nombre de la revista, página final, página inicial, página final, volumen, DOI, porque muchas veces los gestores no alcanzan a traer toda la información. Entonces soy yo como autor quien tengo la responsabilidad de poder traer y de verificar esta información. En términos de la consistencia, verifiquen que las citas coincidan con las referencias. Nos pasa mucho porque trabajamos un artículo entre 3, 4 o 5 personas. Entonces, no, voy a quitar este párrafo. Quito el párrafo que tenía como cita a Muñoz Andrés y en ese párrafo voy y miro la referencia y sigue Muñoz Andrés en la referencia, pero ya no está en la cita porque quitamos el párrafo. Entonces, ¿qué nos sucede allí? Que como no estoy haciendo el contraste en cada una de las citas con cada una de las referencias, me está quedando en un lado incompleta la información frente al otro. Entonces, al finalizar el artículo, vayan y corroboren. Si está Muñoz en la cita, identifiquen si en las referencias también está Muñoz. Pasa una cosa. Sigue la cita, pero no está la referencia, o sigue la referencia, pero no está la cita. Verifiquen esa consistencia siempre. No es un error grave, pero es un error que denota que no hubo una última revisión. Y la precisión, que siempre será fundamental, revisen cuidadosamente ortografía y puntuación, porque las referencias normalmente están en diferentes idiomas, inglés, español, portugués, entonces para que no tengamos errores allí. Si usted está mandando un artículo a una revista en inglés, el 80% de sus referencias deben ser en inglés. Si lo está mandando a una revista en español, no tiene ese problema. En español está bien que sean en inglés, en español, siempre saben el lenguaje del conocimiento es en inglés. Pero la mayoría de artículos científicos de alta calidad están en inglés, sin querer decir que en español no hayan de calidad, sí, pero tenemos que ser claros que el mayor volumen de conocimiento científico se publica en inglés. Vamos con el error número 9. Listo. No citar adecuadamente ni sacar provecho de la cita. ¿Qué significa sacar provecho de la cita? Recuerden que cuando usted está citando un artículo, usted está mostrando cuáles son las influencias intelectuales que tuvo su artículo. Me ha pasado mucho que hay pares que dicen, no, usted está citando
racionalidad limitada y racionalidad perfecta y no está citando a Simon, es decir, no está bien estructurado y por eso rechazan el artículo. Entonces, identifique difusión de innovación. Sé que el clásico es Roger. Y en cada una de sus temáticas, identifiquen los clásicos autores en sus temáticas y demuestren que están citando a los más influyentes en sus temáticas. ¿Por qué? Porque esto denota que estoy articulado con quienes están en la red de conocimiento. Pero hay otra cosa muy interesante que les quiero mostrar acá de forma muy rápida, y es que cuando usted también cita, vamos a poner un artículo cualquiera de los que tengo yo, cuando usted cita, por ejemplo acá, este artículo que ha sido citado 173 veces, usted empieza a entrar en una dinámica de sugerencia de citas. Es decir, si por ejemplo este artículo que lo escribí yo con otros, que lo escribimos otros colegas y yo, cita este, me va a aparecer entre artículos relacionados. ¿Eso qué quiere decir? Que voy apareciendo en la red de los artículos en el tema. Entre más específico sea mi tema, más importante es aparecer en la red. ¿Y yo en qué red quiero aparecer? En la red de artículos más citados. Entonces, si yo estoy citando los artículos más citados, obviamente tengo más probabilidades de estar en la red de esos artículos más citados que si estoy citando los artículos que no están siendo tan citados. Y saben ustedes que esto es muy fácil de catalogar. En Scopus lo puedo ordenar por número de citas, en Google Scholar también. Les muestro Google Scholar porque es la gratuita, pero pues la más estructurada sí es Scopus. Entonces, si yo cito autores que quizá no están tan reconocidos o no tienen un buen volumen de citas, pues estoy cayendo en una red que quizás no tiene el mismo nivel de visibilidad. Cuando usted entonces saca provecho de esa cita, a lo que yo voy es cite autores, cite artículos muy citados para entrar en la red de esos artículos que están muy citados. Incorpore ideas y palabras claves de esos autores, porque son las ideas y palabras claves de los autores que están generando tendencia en el campo y usted está asociándose a esas referencias de calidad. Y cuando se asocia a referencias de calidad, pues también está mostrando que tiene calidad en la investigación que está haciendo. Por acá teníamos otro comentario. Vamos a ver si hay una pregunta. Nos plantea Sol si publicar un artículo en inglés tiene mayor impacto que publicarlo en español. Listo. Esta tiene dos vertientes. Si vamos a la respuesta estadística, sí, tiene mayor impacto. Yo tengo tengo 4 veces más probabilidad de ser citado en inglés cuando publico mi artículo en inglés que cuando publico mi artículo en español, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo más posibilidad de ser visible. Una persona que esté en Tailandia normalmente pues no hablará español, pero sí buscará referencias en inglés. Una persona que esté en China pues hablará chino, pero también pues, o mandarín, pero también buscará referencias en el idioma universal de la academia, el inglés. Entonces, cuando yo publico en inglés, tengo acceso a un público más amplio. Y por eso, esa cifra no la doy yo, esa cifra ya está dada por otros estudios. Cuando yo publico en inglés, tengo 4 veces más probabilidad de ser citado que cuando publico en mi lengua inicial porque estoy publicando en el idioma universal del conocimiento. Esa es la respuesta estadística. Pero hoy vamos a una respuesta también desde la dinámica de la necesidad. Si yo estoy haciendo una publicación sobre las poblaciones indígenas en Colombia y las dinámicas sociales de convivencia entre ellos, y publico en una revista de Reino Unido que hay que pagar por esa publicación, realmente está ya en una revista súper prestigiosa, en un idioma universal, en una Q1, Q2, pero la pregunta es, ese artículo publicado en esa revista en inglés que hay que pagar por acceder a ella, ¿está prestando el servicio que requiere prestar? Si yo lo que caractericé fueron las poblaciones indígenas en Colombia, pues ese artículo debería estar en español, libre, en una revista latinoamericana, que también hay revistas latinoamericanas Scopus muy buenas, que preste un servicio mucho más amplio al público que lo va a leer
que es un público en español, que también tenemos esa gran ventaja, Sol, y es que el español es una de las 5 lenguas más habladas del mundo. Entonces, obviamente, alguien que publique en tailandés o en macedonio, le va a ser muy difícil que lo cite, porque son lenguas poco habladas, pero en español tenemos más probabilidad, pues tenemos más probabilidad que en esas lenguas. Entonces, vayámonos más por el aporte. Yo tengo que pensar, este artículo que hice habla de transformación digital en las pequeñas empresas. Ah, bueno, puede ser más efectivo publicarlo en español en una buena revista en español. Pero yo digo, no, esta es una agenda investigativa sobre el Internet de las cosas aplicado en pymes del sector textil. Ah, entonces sí puede tener más impacto en inglés. Entonces, estadísticamente sí puedo tener más impacto en inglés, pero también tengo que evaluar qué tan útil es publicarlo en inglés o en español. Daniel también nos plantea un saludo a los colegas que vienen desde la red Praxis. Un gusto tenerlos por acá. La grabación y la presentación, creo que sí. Se está haciendo la grabación. Ya ahorita Sol nos dirá cómo se recolectan los correos o si ya con la conexión esos correos quedan ya recolectados para poderles enviar la grabación. Frente a la pregunta del profesor Nelson, los errores más frecuentes en artículos cualitativos. Perfecto, ahorita vamos a adentrarnos un poco más en ese tema, pero también voy a hacer entonces más énfasis allí. Y en la parte de recomendaciones de revistas para publicar en inglés, muy importante, porque vamos a tener una charla específicamente sobre cómo seleccionar la revista. Esa charla está orientada a qué elementos tengo en cuenta, qué evalúo cuando entro y selecciono, cómo me comunico con el editor, cómo sé si la revista se demora poco o no, las tasas de aceptación, entonces, muy importante. Por aquí nos dice Sol que para el envío de la grabación les pueden dejar aquí en el chat su correo electrónico y ella nos la enviará. Bueno, muchas gracias por estar tan atentos y activos en el chat. Vamos a seguir entonces. Muy bien. Vamos con el error número 10. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Vamos bien. No tener claro el público objetivo y el tipo de documento que se está escribiendo. ¿Qué implica esto del público objetivo? ¿Cierto? Cuando estamos hablando de ese público objetivo, estamos hablando de qué elementos. Estamos hablando de a quién quiero dirigir este artículo. Recuerden que al principio poníamos un ejemplo muy sencillo, que era, eh, venga, el artículo está orientado en identifiqué unas dinámicas alrededor de la educación en estudiantes de administración. Yo quiero que ese artículo lo lea un público orientado a ciencias educativas o quiero que ese artículo lo lea un público orientado a ciencias administrativas. Si yo quiero que lo lea un público orientado a ciencias de la educación, mi artículo tiene que estar en la introducción, en el marco teórico, orientado a las dinámicas pedagógicas, las dinámicas educativas, las estrategias de enseñanza que se utilizan en administración. Énfasis en educación. Pero si yo quiero que el artículo esté orientado a administración, entonces ya debe hablar sobre las necesidades de los estudiantes de administración en términos de temáticas y de formación. Miren que ya no hace tanto énfasis en lo pedagógico y en la estrategia educativa, sino en la necesidad de formación del administrador. Otro ejemplo más común. Yo estoy haciendo un artículo que hace una validación en dinámica de sistemas, que es una herramienta de ingeniería de sistemas o de simulación de sistemas, sobre el emprendimiento. Entonces tomo una decisión. Ese artículo va para una revista de ingeniería de sistemas o va para una revista de emprendimiento. No tenemos la respuesta. La respuesta está orientada en cómo ve usted el aporte. Y ojo, digo usted porque es el investigador el que sabe qué aporte dio. Si el aporte mío es que identifiqué nuevas formas de modelado y simulación y esas nuevas formas las valido en emprendimiento, entonces va para una revista de sistemas. Y el enfoque es todo el modelado y simulación desde lo técnico. Pero si yo digo, no, es que yo lo que identifiqué fue una nueva forma de analizar el emprendimiento, pero utilizando herramientas de modelado y simulación, entonces me concentro en el análisis del emprendimiento
y tangencialmente cómo utilice la herramienta de modelado y simulación. Adicional, puede ser mucho más aportante para una revista de administración o de emprendimiento tener un artículo que plantee modelado y simulación, porque es diferente a los análisis típicos estadísticos, que para una revista de modelado y simulación tener un artículo de modelado y simulación que enfatiza en emprendimiento. Entonces tenemos que ser muy estratégicos y por eso ahorita lo que nos decía la profesora que le recomendara revistas para publicar en inglés, vamos a tener un taller específico sobre la elección de la revista, porque hay que ser muy estratégico en la elección de la revista. Muchas veces nos desanimamos en la publicación porque nos rechazan el artículo. Ese artículo puede ser rechazado, no porque esté mal, no, porque está en la revista equivocada. Ese artículo es muy bueno, pero está para una revista de administración. Ese artículo es muy bueno, pero para una revista de educación. O también hay que ser conscientes de algo. Si hay 1.200 artículos que recibe una revista Scopus en Estados Unidos, Q2, y de esos 1.200 publica 120, mi artículo no tiene que ser malo, simplemente no es tan bueno como esos 120. ¿Cierto? También tengo que tener la capacidad de ir definiendo que quizá una Q2 en Estados Unidos no es lo adecuado. ¿Por qué? ¿Dónde quiere publicar todo el mundo? En Estados Unidos, en Reino Unido, en Alemania, en Japón. Entonces, si todos nos vamos a publicar allá, pues obviamente va a haber más competencia y será más difícil. Hay revistas muy buenas en Hungría, en Rumanía, en Colombia, en México, donde puede ser muy factible. Si usted como chileno, como autor chileno, llega y manda un artículo a Rumanía o a Hungría, créame que ese ya es un factor diferencial por el que le pueden priorizar. ¿Por qué, Alejandro? Porque a las revistas Scopus les exigen diversidad geográfica. Entonces, claro, un artículo de un húngaro en Hungría, pues ya tienen muchos. Pero de un chileno, mira, no tenemos casi artículos de Latinoamérica y de Chile tenemos uno o dos. Pues mostrará que tiene diversidad geográfica la revista. Y si ustedes se meten a Simago, que mide las revistas, van a ver que allí se evalúa el tema de la diversidad geográfica entre los elementos de indexación. Entonces, vale la pena probar con revistas en estos países que quizá no son de tanta competencia en publicación, pero que tienen revistas de calidad. La calidad la da no el país, sino la indexación, y esa indexación donde la vemos en Scopus o Web of Science. Entonces tenga muy claro cuál es su público objetivo y a partir de ahí escriba el artículo. Mi público objetivo es, y el valor agregado de esta investigación fue por educación. Escriba ese artículo con todo el énfasis en educación, así el artículo hable sobre educación en emprendimiento. No es que el valor agregado fue en emprendimiento, entonces haga todo el énfasis en emprendimiento y tangencialmente hable sobre la educación o el entrenamiento emprendedor y mándelo a una revista de administración. Entonces, para esto, tenga muy claro los métodos y los procesos que utiliza. Revista Mexicana de Investigación Educativa, gratuita de México, indexada Q3 en Scopus. Por su título, pensaría uno que publica cualquier tema de educación. Pues no, tiene un énfasis en lo cualitativo. ¿Y eso cómo lo sé? Solo cuando entro y miro otros artículos y me doy cuenta que la mayoría de sus artículos son cualitativos, porque su comité editorial tiene una preferencia por lo cualitativo. Entonces, esos factores y elementos claves le permiten a usted entender hacia qué revista se va orientando y hacia qué público objetivo se va orientando. El error número 11 es no hacer una lista de chequeo antes de enviar su artículo. Pasan cosas tan sencillas como esta. Recibo el artículo, lo voy a leer como editor cuando veo y un comentario que dice, Marta, agrega las referencias que faltan. ¿Qué quiere decir? Enviaron ese artículo en una versión que todavía no estaba terminada, ¿cierto? Y Marta no agregó las referencias que faltaban. O Marta sí las agregó, pero no quitó el comentario. Pero esto qué denota que no hubo una última revisión. ¿Qué debe tener esa lista de chequeo? Esa lista de chequeo debe tener, primero, están todos los autores, verifiquemos que están todos bien copiados en el orden correcto. Verifiquemos que puse la sección de agradecimientos y la voy a incluir, que está clara la financiación. Verifiquemos que todos los autores estemos de acuerdo con el título y con las palabras claves. Verifiquemos que el resumen está ajustado al formato, tiene entre 200 o 250 palabras o ya el formato que cada revista exija. Verifiquemos que en términos de estructura y contenido cumplo con todas las secciones y que están bien organizadas.
Verifiquemos que no tenga errores gramaticales ni de ortografía. ¿Se nos puede pasar uno que otro error? Sí, pero esto, como les digo, genera ruido en la publicación, porque uno dice, "Ve, no hubo una lectura final del artículo cuando hay errores ortográficos". Verifiquemos que todas las tablas y figuras estén enunciadas en el texto, estén con buena calidad, se lean, se entiendan y verifiquemos que las referencias estén completas, ¿cierto? En el formato requerido. Error número 12, y para eso es tan importante lo que también mencionaban acá muchos de ustedes. Bueno, por aquí veo en el chat que ya están dejando todos los email para enviar la presentación y la memoria, que es la grabación que se está haciendo. Por acá también nos están dando opciones de publicación. Un profesor Javier, nos recomienda una revista sobre temas de seguridad ciudadana. Yo también ahorita les voy a dejar mi correo electrónico porque de aquí pueden surgir muchas dudas y ustedes me pueden consultar con toda confianza dudas que tengan sobre ello, consejos que requieran sobre una lección en una revista o de dónde mandar un artículo. Con todo gusto lo hacemos. Error número 12, no realizar un trabajo colaborativo con otros colegas. ¿Qué es un trabajo colaborativo? Si entonces la profesora, voy a mencionar cualquiera de los nombres de acá, Angélica y la profesora Alicia, trabajan el tema de emprendimiento, ¿por qué no decirle, ve Alicia, dale una lectura a este artículo y me pones en comentarios qué no se está entendiendo, qué no queda claro, qué está siendo repetitivo? Cuando uno lee su propio escrito, es muy factible que uno ya no identifique los errores, porque ya está viciado, ya tiene la misma lectura, ya no sabe si se está entendiendo o no. Antes de enviarlo a la revista, dése la oportunidad de que otra persona lo lea y le dé consejos sobre el tema. Consejos en comentarios constructivos, porque lo peor que me puede pasar es que yo lo envíe a una revista, me lo rechacen, sabiendo que había cosas que uno dice la revista y uno dice, ve, sí. Cosas tan sencillas como esta. Se repiten párrafos. ¿Por qué? No sé. Les quedó mal el formato y se repitió un párrafo. Cosas como esta. No se entendía la forma en que fluía la información. Pero eso, cualquier otro colega de su universidad, cualquier otro amigo de su laboratorio de investigación lo podía haber identificado y se ahorraba usted ese tiempo de rechazarle el artículo. También otro elemento, trabaje con otros colegas. Escribir solo puede ser muy bueno, pero cuando usted trabaja con otros 2, 3 colegas, pues esa relación productiva permite, primero, que tenga más puntos de opinión. Segundo, que también se anime más. Cuando yo estoy solo y tengo muchas cosas, yo mismo me postergo mi trabajo. Pero si somos 3 y quedamos que para el 10 de septiembre teníamos un avance, yo digo, no, yo no le puedo quedar mal a Alicia, para el 10 de septiembre tengo que tener este avance. Entonces nos presionamos en conjunto con las fechas, nos asignamos tareas, vamos definiendo fortalezas. Ya sabemos que Angélica es muy fuerte haciendo el marco teórico porque ella sabe mucho inglés, indaga muy bien la información, explora muy bien artículos en Scopus y Web of Science, pero sabemos que para el caso de Alicia, ella le va mucho mejor que en el análisis estadístico. Entonces nos vamos repartiendo tareas y volvemos menos lineal el proceso. Eso sí, cuando ya todas estén cumplidas, no es copiar y pegar, porque nos va a quedar algo que no tiene estilo. Es ya articular la información y ahí sí leerla todos de forma completa para que sea homogénea y dialogue. Pero esta colaboración académica de verdad que es muy fructífera. Muy bien. Vamos con el error número 13, que ya estaba muy orientado a las preguntas anteriores, escoger más la revista donde manda el artículo. A veces no es que mi artículo esté mal, es que no fue a la revista que era. Ejemplo, tenemos, ya les he puesto varios, pero como para alguno de los que más sucede, y es que nos mandan artículos orientados, por ejemplo, a generalidades en términos de transformación digital. Entonces, transformación digital en el sector textil. Entonces, observamos que el artículo, aunque plantea elementos interesantes, no logra ser un artículo ni de ingeniería, porque no habla de transformación digital en términos gruesos, ni de administración, porque no logra identificar en términos organizacionales o de gestión de empresas
las implicaciones. Entonces usted debe tomar la decisión antes de sentarse y hacer la escritura de cuál va a ser la fortaleza de su artículo. Y después de tomar la decisión de cuál va a ser la fortaleza de su artículo, ahí sí dirija hacia la revista. El error es ¿por qué? Porque esa decisión a veces la toman después de escrito el artículo. Y cuando usted la toma después de escrito el artículo, le toca borrar 30-40% del contenido y volver a empezar. Entonces, tomen esa decisión antes. Reúnanse y digan, esta investigación sobre consumo de productos saludables en población centennial tiene más aportes al mercadeo o tiene más aportes a una revista de nutrición. Si es más aportes al mercadeo, identifique entonces oportunidades y estrategias de promoción de los productos saludables. Pero si es más afín a la parte de nutrición, entonces identifique en términos de comportamiento, con teoría de comportamiento planeado o otro afín, cómo es el comportamiento de este público hacia una orientación más saludable al comer. Pero miren que si ustedes no se reúnen antes hacia la orientación que le van a dar el artículo, no van a escoger bien la revista y van a perder tiempo en ese proceso de publicación. ¿Qué hago yo para empaparme más del tema? Tener al menos 5 revistas opcionadas. Si tengo duda, le escribo al editor. Estimado editor, soy Alejandro Valencia. En este momento me encuentro desarrollando un artículo con este posible título y este posible resumen. Quisiera saber si esta temática es afín a su línea editorial y alguna otra pregunta que le quiera hacer. ¿Qué me puede pasar? Que el editor me diga, sí, es afín. Genial, me respondió. ¿Qué me puede pasar? Que no me responda nada el editor. Si no me respondió nada el editor, también estoy ganando. ¿Por qué estoy ganando? Porque si no me está respondiendo nada, me preocupa. Un editor que no me está respondiendo un correo, aunque puede que el editor no lo responda sea un asistente editorial, me preocupa porque puede que después, cuando yo someta el artículo, no me respondan tampoco cómo va, no me respondan por el proceso. Entonces, esa falta de comunicación a mí, a Alejandro, me haría descartar esa revista para someterlo, ¿cierto? Pero pues pueden haber otros canales. A lo que voy es, no teman contactar al editor, no teman contactar la revista, no teman hacer las preguntas, observe otras publicaciones, investigue si ese tema ya se ha publicado en esa revista. Pasa mucho con las bibliometrías. Yo hago una bibliometría o hago una revisión sistemática muy buena, la envío a una revista, imagínense ustedes, la revista es de educación financiera y la revista y la artículo es sobre alfabetización financiera. Y someto el artículo y me dice, cordial saludo, no recibimos análisis bibliométricos. ¿Qué pasó? El tema se casaba, pero resulta que no me puse a indagar si ellos tenían publicadas bibliometrías o ante la duda no le escribí al editor. ¿Qué perdí? Perdí tiempo pasándolo a formato y perdí tiempo en el proceso. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy presente. Error número 14, ligado al anterior. No contactar al editor antes de enviar un artículo. Escríbele al editor. Yo, Alejandro, lo que hago es que le escribo una carta al editor planteándole, pues cuando someto el artículo. Si se somete por plataforma o OJS, el OJS me deja escribir un correo electrónico. ¿Qué dice esa carta? Muy simple y muy precisa. Le digo quién soy, le digo qué temáticas trabajo y le digo por qué mi artículo tiene un valor agregado para su revista y porque el tema es un tema con novedad, porque es un tema diferencial. ¿Cierto? 2 párrafos le cuento eso. Pero ¿qué garantiza esto? Que entre 10 artículos que recibe a la semana, seguramente 2 harán esto de la carta editorial. Entonces él en su cabeza tenga al menos, mira, este artículo trata de esto, lo tenga más presente. Sepa que soy un autor con más experiencia en estos temas porque hablo de estas formalidades. Y también sepa que al tener esa información detallada, entonces garantiza una comunicación más directa y clara con él. Listo. Eh, ya si ustedes quieren, si el sometimiento es vía correo electrónico, pueden hacer un email, lo pueden tener genérico, pero no dejen por favor el correo vacío. Me pasa. Saludos, adjuntamos artículo para su revisión. Y ya. Sin protocolo, sin presentación del artículo, sin contarme el tema, nada. No, nos toma 5 minutos, 10 minutos más escribir un correo bien estructurado, una carta,
Yo tengo hasta un borrador de la carta donde simplemente le cambio obviamente la presentación de lo que es el tema y el valor agregado del tema, pero esto es un valor agregado que doy y que no me toma más de 10-15 minutos. Y este error número 15, antes de pasar a una sesión de preguntas para no pasarnos de las 2 horas, está orientado a una cuestión que nos pasa mucho y es no saber reformular el manuscrito. ¿A qué se refiere no saber reformular el manuscrito? Pasan dos momentos. O me rechazan el manuscrito y muchos autores se desmotivan y no lo vuelven a mirar. Nos pasa mucho con los trabajos de tesis de maestría. El estudiante va, sometemos el artículo con él, se gradúa, porque el artículo se somete y por ahí a los 6 meses llega la respuesta. Se gradúa, cuando llega la respuesta, rechazado. Ah, no, profe, yo ya me gradué, yo entonces ya no voy a seguir con eso, porque no le ven la importancia a la publicación, ¿cierto? O un caso todavía más triste, llegan los artículos con muchas revisiones, pero no rechazados, sino con revisiones mayores, y nos dicen, no, no los voy a abordar porque ya no me interesa, ¿cierto? ¿A qué vamos con esto? Primero, es una dinámica donde tenemos que ser tolerantes a que nos van a hacer correcciones. Uno como par evaluador también sabe que tiene que hacer correcciones. No se ve bien que un par evaluador diga, saludos, veo el artículo muy bien, sin comentarios. Eso que denota que no me lo leí. El par siempre está obligado también a dar correcciones para mostrar que es un buen par, ¿cierto? Entonces esté preparado a que le van a corregir, esté preparado a que le van a pedir cambios y esté también preparado a que usted puede debatir esos cambios. Me dicen, por favor, amplíe la muestra. ¿Qué implica ampliar la muestra? Que tengo que tener más encuestas. Si tengo más encuestas, cambian todas las tablas, cambia todo el análisis, cambian todos los valores, entonces cambia el artículo. ¿Yo a qué respuesta doy a eso? Gracias por la sugerencia. Estamos pensando en una segunda versión de la investigación con una ampliación del público hacia tal elemento. Vamos a poner esto en investigaciones futuras, en la sección de conclusiones, en la sugerencia de que para futuros estudios se tengan muestras más amplias. Algo así, ¿cierto? Entonces usted no está cogiéndose a la sugerencia, pero está dando una respuesta frente a ella. Claro, si le hicieron 12 sugerencias y a 10 no se acoge, pues también está mostrando que no está siendo verdaderamente receptivo a la sugerencia. Entonces, ¿qué consejo les doy? Primero, el manuscrito puede ser devuelto, ¿cierto? Por formato, por un mal diseño de tablas, porque no emplee los estilos editoriales. Esa es una devolución muy sencilla de forma que lo corregimos muy rápidamente. Pero también puede ser devuelto porque no estoy aplicando un análisis adecuado, porque mi metodología no es replicable, porque me faltan más detalles y más estructura en la discusión, y yo tengo que saber reformularlo, tengo que estar abierto a ello, tengo que ser consciente que esto va a pasar y no dejar morir el manuscrito. ¿Qué me ha pasado a mí? Y se los digo de forma sincera. Dos casos. Primer caso, lo mando a una revista Q3, me lo rechazan, me hacen un montón de observaciones. Yo acojo las observaciones, reformulo el manuscrito y ya lo leo y digo, no, esto quedó muy bueno, lo voy a mandar a una Q2 y después me lo aceptan en una Q2. Ese es un caso exitoso. También existe el otro caso no exitoso. Lo mando a una Q2, me lo rechazan y yo digo, sí, tienes razón. No, este artículo no es tan bueno, mejor lo voy a mandar a una Q3, una Q4. Y me lo aceptan en una Q3, una Q4. O me lo pueden volver a rechazar y lo sigo mejorando. Entonces pueden ser los dos casos, ¿cierto? Pero usted es quien sabe, dependiendo de la lectura que haga de otros artículos en esa misma revista, qué elementos puede utilizar para saber si ese artículo tiene o no potencial y lo reformuló o no. Adentrados entonces en estos 10 errores que considero yo fundamentales y que en mi experiencia tanto como escritor y como editor, pues he podido recopilar, quiero dejarles acá también mi correo electrónico, lo tienen acá. Voy a agregarles también acá por si hay alguna duda mi número de contacto. Este es el número de WhatsApp. Si me agregan desde otro país es con el 57
Y quiero que nos tomemos el espacio, que me parece muy importante, para abrir micrófonos y ampliar dudas acá. Voy entonces a empezar a leer algunas de las dudas mientras alguno por micrófono nos dice otras y aprovechar estos 10 minutos. Alison nos dice, ¿cómo recomienda responder ante las correcciones de la revista? Súper importante. Hacemos una carta de respuesta que yo la planteo con dos columnas. Tres columnas. Primera columna, sugerencia del revisor. Segunda columna, la forma en que abordé la sugerencia. Y tercera columna, la página y línea donde encuentro ese abordaje. ¿Cierto? Porque yo no copio y pego todo lo que la mejora que hice en el artículo. Ejemplo, se sugiere incrementar el número de referencias de los últimos 5 años. Respuesta, se han agregado 13 artículos de los últimos 5 años, priorizando 5 del 2024 y 7 del 2023. Y en la tercera columna, ver sección de referencias, las nuevas en color rojo. ¿Cierto? Así le facilito al revisor que identifique muy claramente cómo hice la mejora. A veces lo hacen en una carta seguida, sugerencia, debajo cómo hice la mejora, pero eso dificulta el seguimiento. La mejor estrategia que me ha funcionado a mí es la carta con una tabla y esas 3 columnas, pero cada uno tiene un estilo propio. Hay revistas que lo piden también en un estilo propio, pero este pues ha sido el que me ha sido más exitoso. Eh, por aquí nos dice el usuario de FR Navarrete que si es posible acceder a la grabación. Claro que sí, tienes que dejar el correo electrónico y te podemos mandar la grabación. Sol nos va a estar colaborando con ese tema. Dalia nos dice, muchas gracias, yo acabo de terminar un artículo sobre los avances de mi tesis doctoral, aún he aplicado instrumento, pero tengo seleccionada la metodología, instrumentos y técnicas. Eso me confunde, hablar de algo que aún no pasa. Estás en el proceso entonces de construcción y pues es bueno que con lo que estás haciendo, que vas adelantándolo, pero puede que en el momento en que ya apliques la metodología te des cuenta que algunos elementos en marco teórico, en introducción, te estén faltando o te estén sobrando. Por eso a veces es mejor esperarse para tener esa sección definitiva. Por aquí nos planteaba también Nelson los errores en términos de los artículos cualitativos. Y como no hay más preguntas, voy a adentrarme un poco sobre la parte de los cualitativos. El primero, considero yo que es en el términos de los cualitativos, está orientado a que el artículo solo se estructure en términos de texto. Es muy conveniente para un artículo cualitativo, por ejemplo, si es un análisis de grupos focales, entrevistas a profundidad, que logre tener un mapa mental que sintetice, por ejemplo, los principales hallazgos, las principales categorías, subcategorías. Algunos hacen ese mapa mental con software como Atlas-T o en vivo, otros los hacen manual, pero sí es muy importante un mapa de síntesis o una tabla de síntesis, porque el artículo cualitativo, cuando es de solo texto, se vuelve complejo en estructura y genera un mayor valor agregado cuando yo soy capaz de hacer al menos un gráfico o una tabla que sintetice información. Segundo elemento, cuando es un artículo netamente cualitativo, la estructura de párrafo debe ser mucho más amigable. Mucho más amigable es pensar una extensión de párrafos entre 6 y 8 líneas. Entonces, 9 está mal y 5 está mal. No, pero más o menos en esa estructura. Párrafos de 15 líneas, 18 líneas, son párrafos muy difíciles de comprender y más, por ejemplo, en ciencias humanas, porque la información es más densa. Entonces, entre más corto sea el párrafo, sin bajarle a las 6 líneas, son párrafos que son más fáciles de digerir. Ese es otro de los elementos en términos de los cualitativos. En términos del cualitativo, para los resúmenes es muy importante que el hallazgo esté orientado desde los principales elementos en términos de categorías. Entonces, en el cualitativo caemos en la tentación de decir, entre los principales hallazgos se obtuvo la apreciación de los docentes frente a la educación virtual en contraste con la percepción de estudiantes. No, entre los resultados se obtuvo que los factores más significativos percibidos en las entrevistas por parte de los docentes fueron la calidad de la plataforma, el uso de aplicativos alternos, ¿cierto? Que en el resumen de los artículos cualitativos se reporten elementos muy puntuales para que se destaquen
esas categorías o esos elementos que generan valor agregado. Entonces, ese es otro de los errores en esta dinámica de los cualitativos, que no logramos extraer la información más importante en el resumen. Otro elemento importante en la dinámica de los cualitativos está dado en la metodología. Metodológicamente es muy recomendable poder reportar los instrumentos. Es decir, si yo hice un grupo focal, las preguntas que utilicé, la duración del grupo, el público que tuve, lo mismo si hice una entrevista a profundidad, porque eso nos va a permitir que otros autores repliquen la información y la puedan contrastar y tengo más posibilidad de citas. Además, me genera mayor posibilidad de transparencia frente al proceso investigativo que llevé a cabo. En la parte de resultados, que no estamos hablando tanto de datos ni de tablas, en la parte cualitativa, la mayoría de los casos sucede, pero en los que no, es muy necesario que yo extraiga apartados de entrevistas o de los grupos focales para darle más peso al análisis que estoy haciendo. Sé que en la mayoría de los casos lo utilizan, pero hay casos en los que no y se le solicita al autor. Entonces, esto es un reproceso para el autor, para volverlo a hacer, a extraer. Cuando usted se toma el tiempo de generar apartados que permitan identificar el contraste de su análisis con lo que participantes en la investigación dijeron, le da más credibilidad a lo que usted está planteando en los resultados. Y además, aquí mismo, si yo tengo 3 categorías, yo, Alejandro, en los artículos cualitativos que hago, por cada categoría hago un mapa mental de las categorías y los principales hallazgos de las subcategorías. ¿Dónde lo hago? En una herramienta gratuita que se llama CMAPS Tools, pero hay muchas herramientas para hacerlos. Bueno, eso como algunos de los cualitativos. Vamos a ver qué otras preguntas hay por acá. María Labrador, si quieres me escribes y yo te facilito, me escribes y me dices de qué área de conocimiento eres y yo te facilito al correo algunas revistas, si eres del área afín a mí, donde yo he podido publicar y me ha ido bien, y si no, yo hago una búsqueda en Simago para facilitar. Vamos a ver si por aquí hay alguna otra pregunta que se me esté saltando. No, no hay ninguna otra pregunta. Y pues ya creo que en tiempo estamos muy bien para no pasarnos de las 2 horas. Me alegra muchísimo pues ver a 55 conectados en este proceso de compartir conocimiento. Antes de darle paso a Sol para el cierre, sí quisiera contarles que este no es un único espacio que vamos a tener. Vamos a tener también otros espacios para que estén muy atentos en qué van a estar orientados los otros espacios. Van a estar orientados en estrategias de redacción de artículos científicos. Entonces ya no vamos a hablar solo de los errores, sino elementos orientados a la parte de redacción, que tienen claro algunos de los elementos que les hablé ahora, pero con el más énfasis en la redacción. Vamos a hablar de algo muy importante, y es que yo no solo quiero que me citen, yo quiero que me publiquen, perdón, yo no solo quiero que me publiquen, yo quiero que me citen, que utilicen mi investigación. Entonces les vamos a contar sobre cómo hacer un uso efectivo de redes sociales académicas para aumentar mi visibilidad y el impacto de mis investigaciones. También les vamos a contar un poco sobre metodología de revisiones sistemáticas y cómo esta puede ser una opción para publicar sus artículos. Y otro sobre la elección de revista, que es uno de los temas que vemos que más nos pidieron, pero ya también lo teníamos contemplado. Entonces, por las mismas redes que se dieron cuenta sobre esta convocatoria, por esas mismas redes estaremos informando sobre las nuevas charlas y estamos desde este contexto comprometidos para que desde la Universidad Arturo Prat y desde esta dinámica generemos construcción colectiva de conocimiento. Así que muchísimas gracias por estar acá y estaré muy atento también. Voy a dejarles nuevamente aquí mi correo y mi número de contacto por si me quieren escribir alguna otra duda puntual. Voy a estar muy atento. Y le doy paso entonces a Sol. Adelante. Muchas gracias, doctor Alejandro, por la presentación. En el chat los felicitan por esta importante entrega de conocimientos respecto a cómo seleccionar distintos ítems para poder enviar nuestros artículos científicos. Así que, como lo mencionó, doctor, van a existir unas nuevas instancias para poder divulgar el conocimiento científico. Así que muchas gracias a las y los presentes por haber sido parte
de este taller organizado por la Vicerrectoría de Investigación e Innovación de la Universidad Arturo Prat, acá en Iquique, Chile. Perfecto, muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo espacio. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego.